Con Sabina Maguad, que ha hablado sobre chicharrita aquí en la jornada CREA Córdoba Norte, hablamos de este fenómeno. Y desde la compañía para la que trabajas, Sabina, ¿qué es lo que han podido ver respecto a esta campaña, lo que ha dejado y sobre todo el análisis que hoy pueden observar? Bien, creo que desde Bayer no hemos visto nada muy distinto a lo que observamos o lo que se observó en la mayoría de las campañas, o la mayoría de las empresas. Nos hemos encontrado con una población de un vector que es propio de la zona subtropical, que dadas las condiciones ambientales, dadas las condiciones agrícolas de la campaña anterior, la falta de inviernos fuertes, heladas importantes, supo movilizar o mover su ambiente natural de distribución hacia la zona templada, encontrándose con material genético de maíz no adaptado para el control del patógeno o de la plaga en sí, o sea, individuos susceptibles. A causa de la dinámica de movimiento de la plaga, las preferencias de alimentación y sus características poblacionales, la plaga fue encontrando, o el vector fue encontrando ambientes donde poder desarrollarse como si fuese en la zona subtropical o en su ambiente natural. Entonces eso llevó a la epifitia o a la epidemia que tuvimos a nivel país, con pérdidas de rendimientos altísimos según zonas y fechas de siembra. Algunos especialistas dicen que con una población de chicharritas que no se había visto ni siquiera en aquellos lugares como en el NOA, donde suele ser habitual verla, ¿no? Exactamente, y también eso está asociado a las condiciones de temperatura y humedad. La chicharra es muy sensible a esos cambios de temperatura y humedad, de hecho responde favorablemente a temperaturas altas, acortando su ciclo de cultivo y teniendo más generaciones por año. Entonces, o por ciclo, digamos, por ciclo de cultivo, con lo cual hace que se multipliquen exponencialmente las poblaciones del vector o el vector dentro del canopeo. Eso fue dado porque tuvimos todo este verano temperaturas por encima de los 25 a 30 grados en la mayoría del ciclo de cultivo. Sabina, tenemos el diagnóstico. ¿Por dónde sale la solución a esto? Porque estamos viendo una enorme preocupación por parte de empresas y de productores respecto a la próxima campaña. Hay gente que no se atreve a sembrar maíz. Sí, tenemos que aprender. La realidad es que no hay una única solución. No estamos lidiando con un complejo como fue el del mal de Río Cuarto, para aquellos que tenemos más experiencia con Río Cuarto, en donde el germoplasma tolerante, el tratamiento cura semilla y la dinámica propia del vector favorecieron un control rápido. Acá estamos lidiando con un complejo mucho más evolucionado y mucho más complejo, en donde la forma que hoy tenemos de manejarlo es previniendo. Básicamente conociendo la dinámica poblacional o las características del vector, las características del cultivo, las características del ambiente, y de esa forma, con todas las estructuras o las soluciones que tenemos desde el punto de vista químico, genético y agronómico, aprender a convivir en el manejo de la enfermedad o de la dinámica de la enfermedad. ¿Ustedes creen desde la compañía y el laboratorio para el que trabajas que este fenómeno puede llegar a reiterarse ahora después de haber tenido esta... Me gustaría tener la respuesta. Puede ser una probabilidad, como puede ser que no. Puede que, los indicadores hasta el día de hoy en condiciones ambientales ayudarían a suponer de que no vamos a volver a tener una severidad de daño como tuvimos esta campaña. ¿Por qué? Porque los inviernos ya fueron mucho más benignos en términos de fríos y bajas temperaturas para control de todo el maíz guacho remanente o maíz voluntario y de las poblaciones remanentes del vector que estén entrando en el invierno. Pero sí hay lugares en donde todavía los fríos no fueron tan fuertes, donde las poblaciones iniciales del vector son muy altas, en donde todavía hay mucho maíz en pie o por cosecharse, o lotes que fueron labrados con maíz remanente, que pueden ser un foco de riesgo para la enfermedad. Así todo, hoy hubieron soluciones muy rápidas desde el punto de vista del país, que nos brindaron herramientas nuevas para poder controlar la plaga. Tenemos mucha experiencia de Brasil,
como país que viene trabajando desde hace ya más de 10 años en el manejo de esta enfermedad, que pudo aprender a convivir con esta enfermedad, seguir ampliando sus fronteras agrícolas, seguir sembrando maíz de grandes superficies, a pesar de tener una enfermedad y un complejo de vectores tan adaptado o tan establecido en el país. Lo que se puede observar es que después de la cosecha de maíz ya ha aparecido maíz guacho a la vera de las rutas, ¿no? Sí. Como que por ahí muchos están alertas por esta situación, algunos productores que no les afectó la chicharrita, en una de esas no están prestando mucha atención a esto. Exactamente, y eso es vital en la conciencia social. Es vital que nosotros pensemos no solo como productor individual, sino también como región, en donde nosotros seamos conscientes y cualquier granito adicional ayuda para el control de la enfermedad. Entonces es vital que nosotros, si vemos que hay maíz guacho, lo controlemos de forma química o mecánica, no solo con las heladas, y a su vez empecemos a monitorear y a entender si encontramos a este vector sobre ese maíz, porque puede ser un foco de problema de la campaña.